en la cual tenemos programado para el día de hoy. En el blog de notas ustedes lo van a poder ver. Tenemos primero la asistencia o la evaluación continua que se está haciendo junto con la asistencia en el formulario que ustedes están llenando. Vamos a iniciar las exposiciones. Hoy expone el grupo número 1. Después voy a presentar yo el tema, voy a reforzar algunas consignas y finalmente, antes de que terminemos la clase, vamos a asignar grupos a los alumnos nuevos, ¿ya? Ese es el orden de la clase del día de hoy. Bien, vamos con el grupo número 1. ¿Están para exponer? ¿Están o no están? Sí, doctor, sí. Ah, ya. Yo dije, hay deserción de grupo. ¿Está Luna? Luna, Cecilia. doctora. Luna, sí. Sí, estoy aquí. Ya. Mayerly. Presente, doctora. Ok. Fabiola Campero. Presente, doctora. Ok. Pablo Antesana. Presente, doctora. Franz Solís. Presente. María Ávila. Presente, doctora. Belén Andrade. Presente, doctora. Natalie Flores. Presente, doctora. Y Macay. Presente, doctora Macay, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora. Bien, están completitos los del grupo. No, yo soy Luna ahora. Entonces, la otra. Es Luna Cecilia, si no me equivoco, la que es del primer grupo. Del Sí, primer Luna, grupo, Luna. Luna Cecilia. Cecilia Luna Sí, Pedraza. presente. Sí, yo. Ah, ya. Ok, bien. Habían habido 2 lunas. Bueno. Ok, por favor vayan proyectando su trabajo, los del grupo 1, por favor, antes que se nos pase la hora. Ok. El tema para el día de hoy es nutrición de los alimentos, nutrientes y nutrimientos, que lo vamos a ver en esta clase. Por favor, cuando vayan a hacer la presentación de su trabajo, digan su nombre y pueden ir comenzando a hacer la exposición, ¿ya? Pueden comenzar, jóvenes. Buenas tardes, doctora, compañeros. Nosotros somos el grupo 1 y bueno, y el tema que nos tocó es sobre la clasificación de los alimentos y nutrientes. Quien va a empezar la presentación es mi nombre, Campero García Fabiola. Y como podemos ver aquí tenemos una pirámide alimenticia, que prácticamente es la cantidad de los diferentes grupos de alimentos que debemos consumir diariamente para mantenerlos saludables. Y como podemos ver aquí, tenemos una cantidad de proteínas, nutrientes, carbohidratos y sobre todo consumir agua, ¿no? Que es muy importante para el ser humano y para el ser vivo. Luego tenemos la definición de alimento, que es todo producto o sustancia que ingeridos aportan materiales asimilables que cumplen una función nutritiva en el organismo. Ya en este caso serían que son almacenes dinámicos de nutrientes
que una vez ingeridos aportan materiales para producir movimiento, calor, cualquier otra forma de energía, y también, por supuesto, el crecimiento, reparación de tejidos y reproducción. Existen dos tipos de alimentos, que son los alimentos simples y los alimentos compuestos. Los alimentos simples son aquellos que están formados por un solo tipo de nutriente. Como podemos ver aquí, está el agua y la sal. Y los alimentos compuestos, a diferentes del otro, es que llevan más sustancias alimenticias, como el almidón, el gluten y el agua. Existen tres fases de alimentación, ya que son la elección, preparación e ingesta. Prácticamente estos tres pasos se realiza el ser humano para poder alimentarse. Gracias. Continúan. Buenas tardes, mi nombre es Mayerly Aceituno y les voy a explicar sobre la clasificación de los alimentos según su origen. La mayoría de los alimentos que consumimos proceden de la naturaleza. Dependiendo de dónde se obtienen, los alimentos se clasifican en origen vegetal, que son aquellos que surgen de la tierra. Provienen de las partes comestibles de algunas plantas. Estos alimentos aportan nutrientes esenciales al organismo, aportan también vitaminas y minerales. De las plantas consumimos lo que son el fruto, como por ejemplo está la palta, la uva, la mandarina, la manzana, el plátano, el tomate, el limón y otros. También está la raíz. De la raíz podemos consumir lo que es la zanahoria, la remolacha, el jengibre, la papa, la yuca, el camote. También está lo que es el tallo. Podemos consumir lo que es el apio, el espárrago, el cebollín, entre otros. Luego siguen lo que es las hojas, como por ejemplo la selga, el cilantro, el perejil, la hoja de laurel, que lo tenemos ahí en las imágenes, la lechuga, la col, el orégano y entre otros, porque son varios. Luego sigue la flor, ¿no? Hay plantas con flores comestibles como es la coliflor, el brócoli y la alcachofa. Y las semillas. Entre ellas tenemos lo que son la arveja, la lenteja, el frijol, el trigo y el arroz. Y luego sigue lo que es el origen animal, ¿no? Son aquellas que provienen de los animales, que son excelentes fuentes proteínicas de elevada calidad. También son ricos en vitaminas y en elementos minerales. Como ejemplo tenemos de la vaca, obtenemos lo que es la carne de res, la leche, la mantequilla, el yogur, el queso. Luego sigue lo que es el pollo. Obtenemos su carne y sus huevos. Del cerdo obtenemos lo que es su carne, la chuleta, su lonja, la manteca, sus embutidos como el chorizo, la mortadela, el jamón. Y el pescado, que es rico en minerales como el fósforo, el yodo y el calcio, además de vitaminas como la tiamina y la riboflavina. Y por último tenemos lo que es el origen mineral, que son aquellos que provienen de la tierra. Por ejemplo, el agua y la sal. Gracias. ¿Quién continúa? Buen día, doctora. Soy Pablo Antesana. Yo le voy a hablar sobre la clasificación de alimentos de acuerdo a su función. Se subdivide en tres. Son los alimentos constructores, los alimentos reguladores y los alimentos enérgicos. Los alimentos constructores, estos llevan la formación de tejidos, la defensa del organismo, el transporte de nutrientes y controlan algunos procesos metabólicos.
También tenemos que sus componentes principales son proteínas de origen animal, vegetal y mineral. En estos se encuentran, por ejemplo, la leche, bueno, algunos lácteos como la leche, yogur y quesos. También están carnes, pescados y huevos. Y también de origen vegetal tenemos legumbres, frutos secos y cereales. Ahora, en alimentos reguladores, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y de todas formas, de alimentos reguladores tenemos los que llevan más que todo vitaminas y minerales. Son sustancias que regulan el buen funcionamiento de nuestro organismo, nos ayuda a prevenir enfermedades. Se clasifica más en origen vegetal, ya que contienen fibras, contienen agua, vitaminas y minerales. Entre esos están las frutas como papaya, naranja, piña, plátano. Son más que todo los que llevan vitaminas, vitamina B, ayudan a el funcionamiento del sistema muscular y del sistema nervioso. Son alimentos que contienen calcio, ya que también ayuda a fortalecer los dientes, los huesos, favorece la coagulación y activa el sistema muscular. Por último, tenemos alimentos energéticos. Los alimentos energéticos son aquellos que sus principales componentes vienen a ser los hidratos de carbono, las grasas, ya que estas proporcionan energía en el cuerpo. También incluyen las proteínas, los frutos secos, los cereales, azúcares. Los alimentos energéticos son aquellos que también ayudan a fortalecer el sistema inmune. Son aquellos que también proporcionan, aparte de energía, proporcionan fortalezas al sistema nervioso, al sistema inmunitario. Y creo que eso sería todo por mi parte. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Luna. Me toca definición de los nutrientes. Los nutrientes son sustancias químicas que están en el alimento, el cual nosotros necesitamos para tener un buen funcionamiento normal en nuestro organismo. Los 6 principales nutrientes son los carbohidratos, proteínas, grasas o lípidos, minerales, vitaminas y agua. La nutrición tiene 3 etapas. Está alimentación y nutrición, que su propósito sería degradar los alimentos en sustancias absorbibles y utilizables. En sí es llevar una dieta sana y equilibrada, tanto en mayores como pequeños, comer de todo y sobre todo evitar el exceso de ciertos alimentos, ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo evitar problemas a futuro. Debemos pensar que en nuestro propósito no esté la palabra dieta, sino mejorar el hábito de alimentación. Metabolismo, que es la correcta utilización de la materia y energía suministrada. En sí, el metabolismo son reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. Nuestro cuerpo necesita esta energía para todo lo que hacemos, de movernos hasta pensar o crecer. Excreción, que es mantener constante el medio interno. Son las que liberan sustancias de desecho, manteniendo en ello la homeostasis o equilibrio interno. Para realizar este proceso, cuenta con diversas estructuras como organelos celulares, células, órganos y sistemas especializados. Hola doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Claudio Macay por acá. Gusto saludarle. Bueno, a mí Buenas tardes. me tocó hablar sobre el tema de los nutrientes. Ese es mi tema. Siguiente, por favor. Bueno, como primera medida podemos indicar que existen los nutrientes que son esenciales y también nutrientes que no son esenciales.
podemos hablar sobre la parte de los esenciales, que estos son absolutamente necesarios para el organismo, ¿ya? También podemos decir que estos nutrientes no son elaborados por el organismo mismo, ¿cierto?, en cantidades suficientes, y podemos dentro de esto indicar que tenemos las proteínas, los carbohidratos, también tenemos lo que son las grasas, vitaminas, minerales, y también tenemos lo que es el agua. Como no esenciales también podemos indicar que estos no son esenciales, como su nombre lo dice, no son necesarios, y sí son sintetizados por el organismo, pero estos son en cantidad adecuada en comparación con los otros. Sí pueden contribuir en lo que es la salud, y tenemos, por ejemplo, el colesterol, y son los antioxidantes también, dentro de lo que son los no esenciales. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar hablando, como dije anteriormente, sobre lo que son los nutrientes esenciales. Vamos a hablar sobre lo que son los carbohidratos, ¿cierto? Que son una fuente importante de energía. También lo que es la fibra, que produce, ¿cierto?, abundante fibra en el organismo. Lo que son las vitaminas, que regulan los procesos químicos. También tenemos las grasas, que proporcionan también energía, y las proteínas, que son una de las bases fundamentales de la formación del músculo. Y también los minerales, que ayudan a la contribución de los huesos y de otras partes del cuerpo. Siguiente, por favor. También podemos hablar sobre los nutrientes no esenciales, como dije anteriormente, que no son fundamentales para lo que es el funcionamiento del organismo, y también puede ser sintetizado a partir de otras sustancias, como por ejemplo la actividad vegetal. Siguiente, por favor. Y dentro de esta clasificación también tenemos lo que son los macronutrientes y también lo que son los micronutrientes. Como macronutrientes podemos hablar de los hidratos de carbono, de las proteínas, de la grasa y lípidos. Esos van a ser considerados macronutrientes. Y como micro tenemos lo que son las vitaminas y también los minerales. Y aquí puse un ejemplo para que más o menos vayamos viendo lo que es la mapa conceptual, que vendría a ser lo que son los nutrientes, los macros, los micros. Dentro de los macronutrientes tenemos los hidratos de carbono, proteínas, grasas, y hacia abajo van en descenso lo que es almidón, azúcares, orígenes animales, orígenes vegetales, saturados, insaturados y trans. Y como micro serían las vitaminas minerales, como dije anteriormente, que daría como final la fibra. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, doctora. Soy Ávila Orías María Angélica. Yo les voy a hablar sobre la clasificación de los lípidos, proteínas y carbohidratos. Los lípidos son un grupo de sustancias insolubles en agua, pero son solubles en solventes orgánicos, que incluyen los triglicéridos. Comúnmente a los lípidos se les llama grasa. ¿Cómo se clasifican estos? Podemos clasificarlos en origen animal y en origen vegetal. En el origen animal son grasas saturadas y son poco sanas. Podemos encontrar en la mantequilla, la manteca y el cebo. En el origen vegetal están compuestas por grasas saludables, que son monoinsaturadas y poliinsaturadas. Podemos encontrar en las nueces, semilla de girasol, aceite de canola y aceite de oliva. Las proteínas son grandes moléculas de aminoácidos y se encuentran en los alimentos de origen animal como también de origen vegetal. ¿Qué alimentos podemos encontrar en el origen animal? Sería la leche, la carne, el pescado, el huevo. En origen vegetal podemos encontrar arroz, frutos secos, legumbres, pan y cereales. Los carbohidratos son también llamados hidratos de carbono, se llaman así ya que tienen a nivel químico al carbono, al hidrógeno y también al oxígeno. Estos se clasifican en monosacárido, disacárido y polisacárido. En el monosacárido podemos encontrar lo que es la fructosa y la glucosa.
En el disacárido vemos a la sacarosa, a la maltosa y a la lactosa. Y en el polisacárido está el almidón y la celulosa. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Belén Andrade y les voy a explicar sobre las vitaminas. Las vitaminas son un grupo de sustancias que son necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo normal. La clasificación de las vitaminas se clasifican en vitaminas hidrosolubles y las liposolubles. Las vitaminas hidrosolubles son solubles en elementos acuosos, lo que quiere decir que se eliminan fácilmente a través de la orina. En este grupo se encuentran la vitamina C, la vitamina B1, B2, B3, B6 y B12. La mayoría de las personas son capaces de consumir cantidades suficientes de vitaminas hidrosolubles. Y las vitaminas liposolubles, como su nombre lo indica, se disuelven en grasa. Aquí se encuentran la vitamina A, la D, la E y la F. Estas vitaminas, al contrario que las hidrosolubles, sí se almacenan en tejidos grasos del organismo, por lo que pueden dar problemas de toxicidad. Además, su eliminación es más dificultosa, por lo que hay que poner especial cuidado para no excederlas. Los minerales, el organismo necesita minerales para los minerales, se necesitan minerales para realizar diversas funciones vitales, como la formación de huesos o la producción de hormonas. La clasificación de los minerales se realiza según la necesidad de consumo del mismo. Si esta recomendación supera los 100 miligramos por día, se dice que nos encontramos ante un macromineral. Si es inferior, sea cual sea, será un micromineral. Dentro de los macrominerales tenemos calcio, fósforo, sodio, potasio, cloro, magnesio y azufre. De estas solo se necesitan cantidades apreciables en la dieta. Dentro de los microminerales tenemos el hierro, el cobre, el zinc, el magnesio, el yodo, el flúor, el cobalto y el selenio, de las cuales se necesitan en muy pequeña cantidad. Las fibras y agua. ¿Qué es la fibra? La fibra es un componente vegetal que contiene polisacárido y lignina y es altamente resistente a la hidrólisis de las enzimas digestivas humanas. La fibra tiene un papel fundamental en la defecación y el mantenimiento de la microflora del colon. Tipos de fibras. Está la fibra soluble y las fibras insolubles. La fibra soluble atrae el agua y hace que el proceso digestivo sea lento. Además, reduce el colesterol. Se encuentran el salvado de avena, la cebada, las nueces, las semillas, las lentejas y algunas frutas y verduras. En las hidrosolubles está el salvado de trigo, las verduras y los granos integrales. De este tipo de fibra acelera el paso de los alimentos en el estómago y en los intestinos. Eso es todo, doctora. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Natalie Flores. Yo les voy a hablar de los tipos de nutrientes. Bueno, estos nutrientes se dividen en glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas, agua y sales minerales. Y cada uno de ellos cumple una función distinta que aportan en los elementos necesarios para nuestras células. Los glúcidos. Los glúcidos son carbohidratos o sacáridos. Son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno.
Son principalmente de función energética, es decir, que aportan energía a la célula. Son solubles en agua y se clasifican de acuerdo a la cantidad de carbono o por el grupo funcional que tienen adherido. Son la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. Lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas que están formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también por oxígeno. Estas también pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre. Aportan una reserva de energía, pero siempre los glúcidos serán utilizados como aporte de energía. Las proteínas. Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Las proteínas también desempeñan un papel fundamental a los seres vivos y son biomoléculas más versátiles y diversas. Y estas se dividen por funciones, por su función, que están las estructurales, que forman parte de la estructura básica de los tejidos, es decir, músculos, tendones, piel y uña. También están las reguladoras, que son la insulina, hormona, hormonas del crecimiento, asimilación de la sangre de los nutrientes del crecimiento, asimilación de materiales tóxicos o peligrosos. También están las transportadoras, que son la hemoglobina, que se hallan en los glóbulos rojos, que transportan oxígeno a todo el cuerpo humano. Están las defensivas, que son elementos que definen la identidad de cada ser vivo, ya que son de base de estructura del código genético, es decir, el ADN, y de los sistemas de reconocimiento de organismos externos extraños en el sistema inmunitario. Y después está el último, que es el contráctil, que es la actina y la miosina, que esta es la contracción y relajación del músculo. Gracias. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, mi nombre es Fran Alberto Solís Mamani. Yo les voy a hablar sobre las vitaminas. Las vitaminas son compuestos heterogéneos que no pueden ser sintetizados por el organismo. Estas se las obtiene a través de una ingestión directa. Son nutrientes esenciales y cuando en el organismo ocurre se tiene un defecto o exceso de vitamina, ocurre lo que es avitaminosis, cuando al organismo le falta vitaminas. En este caso pueden ser vitaminas D, y lo que también provoca un sangrado de las encías, pérdidas dentales. También puede provocar lo que es la anemia, las hemorragias y retardo en la cicatrización de algunas heridas. Y cuando hay un exceso de vitamina, ocurre lo que es la hipervitaminosis, que la hipervitaminosis es un exceso de tanto de vitamina A como la vitamina D. Funciones de la vitamina. La ausencia de las vitaminas provoca lo que es la hipovitaminosis. También tenemos lo que es otra función de las vitaminas, que son precursoras de las coenzimas. También actúan como antioxidantes. Otra de las funciones de la vitamina es que también pueden prevenir algunas enfermedades, como por ejemplo la vitamina E, que puede prevenir el cáncer de próstata. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Sales minerales.
Las sales minerales son moléculas orgánicas. No, las sales minerales son moléculas inorgánicas, son de fácil ionización cuando están en presencia de agua. Las funciones de las sales minerales son que forman parte de la estructura ósea dental, regulan el balance de agua dentro y fuera de una célula, permiten la entrada de sustancias a la célula. Estas también colaboran en el proceso de metabolismo. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Como última diapositiva tenemos lo que es el agua. Como todos sabemos, tanto en la tierra como en nuestro organismo, el 70% de nuestro cuerpo está formado por agua. En los adultos es recomendable que ellos beban de 1 a 2 litros de agua, ya que esto puede ayudarlos a protegerse tanto de la deshidratación y del desarrollo de cálculos renales. La siguiente. La última diapositiva. Y la conclusión de este tema sería que quedamos a destacar que en los alimentos se encuentran todos los nutrientes que necesitamos, ya que si no llevamos una buena alimentación de estos, podemos sufrir posibles consecuencias, como dije anteriormente, de la falta de la vitamina E, que puede provocar lo que es el cáncer de próstata. Eso sería todo de nuestra exposición, doctora. Ok, bien, muchas gracias. ¿Tienen algún video de resumen? ¿Lo han podido realizar o no? Sí, doctora. Por favor, pueden presentar su video. Bueno, para no darle más larga, déjenlo el video, por si acaso ustedes van a ver que en la sección de tarea, No sé si se puede ver. O lo subo a la plataforma nomás, doctora. sí, yo creo que lo va a subir nomás a la plataforma para que de ahí pueda después yo verlo y organizarlo. Van a disculpar, no sé qué pasó, se reinició el sistema, pero bueno, ya. Un favorcito para que lo podamos ver todo su video, súbalo en la sección de archivo
Yo he puesto ahí una carpeta que dice presentación de exposición. Ahí ahí está, ya se puede ver. Está sin audio, sí. Sí, ahora le pongo audio, disculpe. Ya. Buenas tardes, doctora. Nosotros somos el grupo 1. El tema que nos tocó es clasificación de los alimentos y nutrientes. Como podemos ver aquí tenemos una pirámide alimenticia en el cual es la cantidad de los diferentes tipos de alimentos que debemos consumir diariamente para llevar una vida saludable, ya que ahí están las proteínas, nutrientes, carbohidratos y sobre todo no olvidarnos del agua, ya que es muy fundamental para el ser vivo. Definición de alimentos. Todo producto o sustancia que ingerimos aporta materiales asimilables que cumplen una función nutritiva en el organismo. En este caso son almacenes dinámicas, ya que alguna vez ingeridas aportan lo que es movimiento, calor, crecimiento, reparación de tejidos, reproducción y cualquier otra forma de energía. Existen dos tipos de alimentos, ya que son alimentos simples, alimentos compuestos. Los alimentos simples son aquellos que están formados solo por un tipo de nutriente y en este caso está el agua y la sal. Los alimentos compuestos están formados por diferentes sustancias alimenticias y en este caso sería el pan, ya que contiene desde agua, gluten, almidón y entre otras sustancias más. Fases de alimentación. Tenemos la elección, preparación e ingesta. Son las tres fases que el ser humano realiza para poder alimentarse. Clasificación de los alimentos según su origen. Están los de origen vegetal, de ellos consumimos lo que son sus frutos como la mandarina, la manzana, el tomate. También están las raíces como la papa, la zanahoria y la cebolla. Está el tallo como el apio, la cebollita verde. Están las hojas como el perejil y la selga. Y también consumimos las flores como ser el brócoli, la coliflor y la alcachofa. También están las semillas como es el arroz, la lenteja y la arveja. Los alimentos de origen animal. Está la vaca, que nos ofrece su carne, la leche, la mantequilla y el queso. También tenemos al pollo, que nos ofrece la carne y sus huevos. Luego tenemos al chancho, que nos ofrece su carne y sus derivados como la mortadela. Y dentro de lo que es los alimentos de origen animal también está el pescado. Y por último tenemos a los de origen mineral, que está el agua y la sal. Alimentos constructores. Estos se encargan de la formación de tejidos, se encargan del transporte de nutrientes, se encargan de algunos procesos metabólicos y se encargan de las defensas del organismo. Alimentos reguladores o protectores. Estos son de origen vegetal y se llaman protectores ya que estos conllevan vitaminas, minerales, fibras y agua, que son fundamentales Jóvenes, vamos a alimentos cortar energéticos. Sus el video, principales ¿ya? componentes son... Por favor, ya. Tienen 15 minutos o 16 minutos de video. Está bien, déjenlo para que yo lo pueda revisar y para que sus compañeros también después lo puedan ver con más calma, ¿ya? Está muy bien, pero han podido trabajar bastante bien en este grupo. He visto que cada uno ha hecho su trabajo de manera individual y después han reunido la información. Está muy bien. Bien, muchísimas gracias, jóvenes.
Ya tenemos nuestra primera exposición y ya tienen sus primeros 15 puntos ganados. Ok, bien. Vamos a ver un poco, vamos a redundar un poquito en lo que ustedes también ya han dicho, pero bueno, esto nos sirve también para ir ampliando conocimientos y ver las diferentes opiniones que hay entre tanta controversia cuando se habla de nutrición. Si bien es cierto, la nutrición va más allá de comer, ¿no? No es solo un aspecto de la comida propia, sino que también intervienen dentro de él elementos sociales, incluso hasta los celulares, ¿no? Hoy en día influyen en el tema de la nutrición. La parte celular es bien importante porque la nutrición es un conjunto de fenómenos mediante el cual se obtienen, se utilizan y además de ellos se pueden excretar diferentes sustancias nutritivas como su nombre lo dice, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas sustancias nutritivas que vamos a obtener gracias a la alimentación son también conocidas hoy en día como nutrimentos, perdón. Y este nuevo concepto se ha dado para entender que las sustancias nutritivas son unidades funcionales pequeñas en la cual la célula utiliza su elemento para poder metabolizarlo. Y estas son provistas al cuerpo a través de la alimentación, ¿no? Una cosa va de la mano de la otra, como habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Hay que tener en cuenta que, como habíamos dicho en la clase pasada, la alimentación consiste en la obtención, preparación e ingesta de los animales, de los alimentos, perdón. Y bien lo definían la semana pasada, ¿no? Alimentación es todo lo que nosotros podemos modificar, podemos hacer, podemos decidir qué comemos, qué nos llevamos a la boca, ¿no? En cambio, la nutrición va más allá. Ya ahí se ven las sustancias nutritivas, estos nutrimentos que han aparecido que necesita la célula para poder metabolizarla y así también poder cumplir sus funciones vitales, ¿no? Hay que tener en cuenta también que cuando se habla de nutrición, tenemos que entender bien las diferentes características y diferencias entre lo que es el apetito, el hambre y la saciedad. Son tres elementos que van pegaditos a lo que va a ser la alimentación. Si bien es cierto, el apetito es el deseo psicológico, eso es característico, ¿no? Es el deseo psicológico de ingerir alimentos. A diferencia del hambre, que esta es la necesidad fisiológica de comer, ¿sí? El apetito es psicológico y el hambre es fisiológica. Y es el mecanismo que tiene nuestro cuerpo de decirnos que necesita alimentos, ¿no? Y bueno, la saciedad es la percepción que tiene el cuerpo humano de no tener necesidad inmediata de ingesta de los alimentos. Esta viene a través de una respuesta homeostática del organismo que va dirigida a restablecer el equilibrio en cuanto a la demanda de nutrientes cuando ya está satisfecho nuestro cuerpo, de acuerdo a la demanda nutricional que tiene, nos va a mandar un impulso hacia el cerebro y nos va a decir, no, estamos saciados, ya no necesitamos más. Hay quienes, si bien es cierto, llegan al proceso de saciedad, pero no tienen el control de sus impulsos, entonces siguen comiendo, ¿no? Y es en ese desequilibrio que se va a producir también los desórdenes alimenticios. Hay que tener en cuenta también que la regulación del apetito es un mecanismo complejo en el cual va a intervenir el cerebro, el sistema digestivo,
los depósitos grasos que también están en nuestro cuerpo, algunos factores genéticos, factores ambientales, psicológicos y obviamente también las características de los alimentos. Entonces, este deseo psicológico de ingerir alimentos también tiene su funcionamiento desde la parte cerebral, digestiva, la grasa, la genética que va a hacer que nosotros sintamos ese impulso de sentir apetito. Existe dentro de este complejo mundo de lo que es la nutrición, se habla de un valor nutritivo bruto, cuando se habla de la composición de los principios de los alimenticios de los propios alimentos. Y se habla de un valor nutritivo neto, que es lo que realmente aprovecha nuestro organismo. Se da un poco en cantidades inferiores, ya que esta está regida de acuerdo al porcentaje que no se absorbe dentro de nuestro cuerpo, que no es digerible. Además de esto, se ve también modificado por el desgaste energético que se va a producir durante el proceso de digestión y absorción. También para producir absorción y digestión, nuestro cuerpo necesita un elemento que lo denominamos valor nutritivo, ¿no? Y además de ello, también se ve disminuido cuando hay la falta del aprovechamiento total del nutriente. Es decir, que nuestro cuerpo no es que absorba todo lo que nosotros comemos, porque también puede llegar un momento en el que ya no lo necesita y lo deseche, o que de manera fisiológica nuestro cuerpo no absorba lo que necesita, ¿sí? Que hay un bloqueo en algún sistema de nuestro cuerpo que impida que se produzcan los procesos de digestión y absorción, ¿no? Entonces, estos elementos son importantes también para comprender lo que va a ser la nutrición. Otro elemento importante es la dieta, que básicamente la dieta es todo aquello que consumimos y los alimentos, las bebidas, todo lo que comemos en el transcurso de un día, ¿no? Eso viene a caracterizar lo que va a ser una dieta. Hay que tener en cuenta que todos los seres humanos estamos a dieta a diario, porque tenemos diferentes tipos de alimentación cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestro sexo, de acuerdo a nuestra altura, nuestro peso, incluso de acuerdo a la condición física y al ambiente social en el que vivamos, ¿no? Influye mucho en lo que va a ser la dieta. Hay algunos aspectos relevantes cuando hablamos de los nutrimentos dentro de lo que es nutrición humana, y es necesario que se vayan viendo algunos aspectos generales. Hay que tener en cuenta que todos los nutrimentos son importantes, todas las sustancias nutritivas que hay en el cuerpo son importantes. No existen sustancias buenas ni malas, ¿sí? Esto depende de acuerdo a cada persona de la gran cantidad de ingesta, pero todos los nutrimentos son importantes. También hay que entender que cada nutrimento es diferente y la cantidad que se va a necesitar también es diferente para cada uno de los cuerpos, ¿no? No podemos medirlo o organizarlo de la misma manera para todos. Otro elemento importante es la velocidad de absorción que se va a dar en las sustancias nutritivas en el organismo. También es diferente. Entonces, si bien es cierto, el cuerpo va determinando qué es lo que necesita de manera urgente y va absorbiendo más rápido, ¿no? Entonces, también el cuerpo tiene la capacidad de absorber de acuerdo a la necesidad, fisiológica que tenga de necesitar un elemento en su medio, ¿no? Hay que tener en cuenta también que el organismo requiere una cantidad óptima. Cada uno de los nutrimentos van a ser indispensables
Además de ello, puede ser que en algún punto, cuando excedamos también estos elementos, tengamos una toxicidad o una deficiencia, ¿no? Entonces nos pasa a menudo, podemos estar personas aparentemente saludables, pero cuando nos hacemos un análisis laboratorial podemos estar anémicos, por ejemplo, ¿no? Entonces tal vez es porque no estamos consumiendo el hierro necesario para nuestro cuerpo y eso hace de que ocurra una deficiencia del hierro, por ejemplo, ¿no? Hay que tener en cuenta que para fines prácticos todos los alimentos contienen estos nutrimentos o estos valores nutritivos, pero hay que tener en cuenta que puede ser que en algún punto la persona pueda desarrollar alguna deficiencia específica o algunos síndromes metabólicos que se puedan dar a consecuencia de alteraciones durante la dieta, ¿no? Entonces pasa y es muy frecuente. Ya lo habíamos dicho, no hay alimentos buenos ni malos. Cada alimento tiene un aporte específico y todos los alimentos contienen sustancias nutritivas o nutrimentos que van a ser distribuidos para la nutrición. Entonces estos son elementos básicos que hay que entender para poder empezar a ver un poco de lo que va a ser la clasificación de los alimentos. Como han visto, sus compañeros han podido clasificarlos de diferente manera y cuando buscamos clasificación de alimentos tenemos mucha literatura. Entonces vamos a tratar de comprimir un poquito esta información. Tenemos la clasificación de los alimentos según su origen, como bien lo han descrito sus compañeros en la exposición. Pueden ser de origen vegetal, animal, mineral. Eso quiere decir de acuerdo a de dónde viene ese alimento. De origen vegetal, ya lo habían dicho sus compañeros, frutas, verduras, cereales, origen animal, leche, carne, huevo, y de origen mineral, las aguas y las sales minerales. Me gustó mucho en el video cómo su compañera pudo determinar y cómo pudo mostrarlo de manera más palpable, ¿no? Estuvo muy bien, lo voy a seguir revisando ese video, me ha gustado. Dentro de lo que viene a ser la clasificación de los alimentos también, y si lo vemos desde el punto de su origen, pero también de algunas características que tienen aparte del origen del alimento, tenemos el grupo de las carnes, el grupo de la leche y sus derivados, el grupo de los farináceos o sustancias que contienen amilasa, el grupo de las frutas acuosas y las verduras, grupo de las grasas comestibles. A esto, hoy en día se ha añadido también los grupos esenciales y de esencia de especias y de condimentos, los grupos de sacáridos y edulcorantes y los grupos de bebidas no lactosas. Entonces, esta es otra clasificación, habíamos visto anterior a esta, según su origen, y esta que viene a ser según su origen y características, que se va ampliando un poquito más, ¿no? Los otros eran 3 y estos son 8. También está la clasificación de los alimentos según sus características nutricionales o del aporte nutricional que va a tener este para nuestro cuerpo. Cuando hablamos de esto, hablamos del grupo 1, leche y derivados, que es muy parecido, lo vamos a ver con el anterior, ¿no? Grupo número 2, carnes, pescados y huevos. Grupo número 3, legumbres, frutos secos y papas. Grupo 4, hortalizas. Grupo 5, frutas. Grupo 6, cereales y pan. Grupo 7, mantecas y aceite. Cada uno de estos alimentos, cuando hablamos según sus características nutricionales, hay que ver qué contienen, ¿no? Cada uno de estos grupos. Si bien es cierto, el grupo número 1 de leche y derivados de la leche, en ellas van a predominar las proteínas. Son alimentos reparadores en su gran mayoría y gracias a estos podemos generar el proceso de crecimiento y también de renovación celular en el organismo.
Cuando hablamos del segundo grupo, las carnes, los pescados y los huevos, hablamos de que al igual que la leche, también predominan las proteínas. Cuando hablamos del grupo número 3, legumbres, frutos secos y papas, hablamos de que estos van a proporcionar energía, ¿sí? Van a ser elementos básicos para el crecimiento y además de esto son reguladores de ciertas reacciones químicas que se van a producir en la célula. Entonces, dentro de esto predominan los glúcidos, pero también tienen cierta cantidad de proteínas, vitaminas y minerales, al margen de que contengan glúcidos, ¿no? Tenemos las hortalizas como grupo 4, en la cual van a predominar las vitaminas y los minerales, y estas van a tener una función reguladora, de acuerdo a las reacciones químicas que se van a presentar. Dentro del grupo de las frutas, poseen las mismas características de las hortalizas, es decir que, como habíamos visto en esta, tienen vitaminas y minerales, pero además de esto, tienen cierto efecto energético en el cuerpo, porque también dentro de ellas están contenidas algunos carbohidratos, ¿no? Esa es la característica de las frutas. Los cereales y pan son alimentos energéticos por excelencia y predominan los glúcidos. Tenemos el grupo número 7, mantecas y cereales, que al igual que mantecas y aceites, que al igual que los cereales, son alimentos energéticos, pero a diferencia de esto, predominan los lípidos, ¿ok? O las grasitas. Para poder entender un poquito más acerca del análisis que se vienen haciendo a los alimentos, debemos entender de que para determinar cómo está compuesto un alimento desde el punto de vista nutricional, se debe analizar estos componentes de manera separada, ¿sí? Este análisis inmediato de Wende hace de que todos los elementos le quitan el agua, van separando cada uno de los elementos que contiene. Separan agua, grasas, proteínas, cenizas, fibras y carbohidratos. Si bien es cierto, hay que entender que los alimentos contienen diferentes componentes nutricionales, pero este análisis de Wende habla de que si bien es cierto, las frutas, todos los elementos pueden tener grandes cantidades de vitaminas, minerales y carbohidratos, las frutas, pero al mismo tiempo tienen dentro de su composición algunos ácidos que pueden ser compuestos que no se absorben en el cuerpo, pero también van a generar otro efecto. Entonces, por eso es que dentro del estudio que se viene haciendo de lo que va a ser el análisis inmediato de Wende, se dan ciertas características, ¿no? Se toma una muestra, es decir, podemos tomar un pedazo de manzana o una manzana. Lo que se hace es resecar o sacar de esa muestra el agua, le quitan el agua y se quedan con la materia seca. Una vez que tengan esa materia seca, se hace, se la crema de alguna manera, se la pasa por el fuego y en la cual se retira todo lo que va a ser ceniza y materia orgánica. Y esta materia orgánica la van a dividir en diferentes segmentos y la van a ir analizando de manera individual. Entonces es de esta manera que se van determinando y se pudieron clasificar los alimentos según la capacidad nutricional que tienen gracias a este análisis, ¿no? Tenemos también, al margen de la clasificación de los alimentos, tenemos la clasificación de los nutrientes o de los nutrimentos. Dentro del mismo, esta se puede clasificar según su función,
es decir, según lo que van a hacer en nuestro cuerpo. Tenemos según su función, pueden ser energéticos, pueden ser formadores de otros compuestos, pueden ser estructurales o pueden ser simplemente de almacenamiento. Por ejemplo, ¿no? Las proteínas nos ayudan a crecer y a reparar nuestros tejidos. Los glúcidos aportan energía, al igual que las grasas. Las vitaminas y los minerales hacen que nuestro cuerpo pueda funcionar de una mejor manera y va regulando este funcionamiento, ¿no? Y el agua interviene en todos los procesos de las funciones vitales, ya que somos gran cantidad agua, ¿no? Cuando se habla de la clasificación de los nutrientes, ojo, esto hay que aclarar, hace rato vimos de los alimentos, ahora estamos viendo de los nutrientes. Tenemos esta clasificación según su función y tenemos la clasificación según su función vital. Según la función vital podemos ver que tenemos nutrientes de función energética, nutrientes de función plástica y nutrientes de función reguladora. Cada una de estas va a tener una función específica. Por ejemplo, la energética, como su nombre lo dice, va a ser producir energía, ¿ok? Esta va a ser llevada a cabo por los carbohidratos, las grasas y las proteínas, que dentro de sus compuestos van a generar esta energía que necesita el cuerpo. Tenemos de función plástica, que lo que hace es formar nuevos tejidos. Esa es su función principal. Dentro de esto tenemos a las proteínas y algunos minerales. Y la función reguladora favorece la utilización adecuada entre las sustancias energéticas y plásticas, es decir, que regulan, como su nombre lo dice. Y de estas son encargadas las vitaminas y los minerales. Entonces, básicamente, según su función vital, también nos va mostrando que cada nutriente tiene una función principal para la vida de nuestro cuerpo. Ahora, si vamos a clasificar los nutrientes de manera química, se van a clasificar en glúcidos o hidratos de carbono, proteínas o prótidos, lípidos o grasas, minerales y vitaminas, ¿sí? Químicamente, esas son las composiciones que pueden tener los nutrientes. Ahora, hay una clasificación acerca de los nutrimentos o de las sustancias nutritivas, de acuerdo también a la estructura química, la cual podemos ver que habla de los alimentos con nutrimentos indispensables y dispensables, es decir, aquellos que necesitan nuestro cuerpo y aquellos que no lo necesitan o que se pueden consumir de vez en cuando, ¿no? Entonces, esta tablita le está mostrando los nutrimentos indispensables y los dispensables, y también los va diferenciando desde la parte orgánica e inorgánica. Entonces, los nutrimentos de carácter inorgánico podemos hablar de los iones y de las moléculas, y dentro de ellos están el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio, el yodo, el magnesio, el zinc. Entonces, todos los elementos que podemos encontrar en los nutrimentos. Además de ello, están el oxígeno y el agua como moléculas, ¿no? Que son indispensables para la vida. Y de manera orgánica tenemos los monosacáridos, los ácidos grasos, los esteroles, los terpenos, los aminoácidos y bases nitrogenadas, las cuales las vamos a encontrar contenidas dentro de los alimentos, ¿no? Cada uno de estos hay elementos indispensables y dispensables en el cuerpo, como se pueden ver en la imagen, ¿no? Ahora,
según su contenido calórico, los nutrientes se pueden clasificar en nutrientes que proveen calorías y los que no proveen calorías. Esta es otra clasificación. Tenemos de aquellos que proveen calorías, los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Y los que no proveen calorías, las vitaminas, los minerales y el agua. Ahora, esta es otra clasificación según la cantidad requerida. Hablamos de los macronutrientes y de los micronutrientes. Si bien es cierto, los macronutrientes engloban a los glúcidos, a las proteínas y a los lípidos. Pero también se denominan principios inmediatos. Entonces son necesarias y fundamentales y son moléculas un poco más grandes, por eso se denominan macronutrientes. Y tenemos los micronutrientes, que son sustancias imprescindibles, que el cuerpo las necesita para la vida, y dentro de estas están los minerales y las vitaminas, ¿no? Estos son imprescindibles y los necesitamos para poder tener una buena salud, ¿ok? Entonces, como hemos podido ver, ¿no? Existen varios tipos de clasificaciones de los nutrientes o de las sustancias nutritivas, también denominadas nutrimentos, pero para nuestro estudio en esta materia, para hacerlo de manera más práctica, lo vamos a dividir en dos, los macronutrientes y los micronutrientes, ¿ok? Que lo han denominado sus compañeros y lo han mostrado este cuadrito, que dentro de los macronutrientes están los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, y los micronutrientes tenemos a las vitaminas y minerales. Entonces, de esa manera, en esta materia nosotros lo vamos a ir desglosando para poder ir trabajando, ¿ok? Para que esta clasificación se resuma en estos elementos. Ok, preguntas. ¿Ya se durmieron? ¿Ya me dejaron? No, seguimos. ¿No? Ah, ya. Doutora, eu tenho uma pergunta. Sí, dígame. Todos os alimentos, como a doutora falou, que não é que, no caso, os alimentos saudáveis, não irá ser dano à pessoa, mas claro que de acordo com cada particularidade, ou seja, se tem uma comorbidade como diabetes sabemos que não será, por exemplo, tudo que há de saudável, como frutas, poderá e a quantidade. Minha pergunta é, por exemplo, assim, se o paciente, por exemplo, um homem que tem comorbidade, por exemplo, é diabético, e ele está tendo uma prostatite benigna, um aumento da próstata. E hecho o exame transretal ou a ultrassom transretal, ou hecho também o PSA sanguíneo, detectou, no caso, o PSA, que está dentro da normalidade, mas a transretal demonstrou que está aumentada a próstata, está um aumento um pouco anormal, fora do parâmetro. Mas o restante relacionado a câncer não tem, está bem? Isso pode acontecer devido a ele ser diabético e ter uma má alimentação, ou está mais ligado pelo avanço da idade, a diminuição de, por exemplo, de alguma hormona que hace que esse processo de la próstata aumente? Não sei se... doutora, perdão por mi pregunta larga. Sí, la entendí la pregunta. Pero yo creo que en ese caso el problema no ha sido tanto la alimentación, ¿no? El problema es un problema más fisiológico, más degenerativo, en el cual los diferentes elementos que el cuerpo tiene van disfuncionando también de acuerdo a la edad, ¿no? Existen muchos pacientes diabéticos que se cuidan muchísimo en la alimentación y igual hacen prostatitis, ¿ok? No es un parámetro ese, pero obviamente, ¿no? El paciente diabético sabe que tiene que cuidar su alimentación
para ir nivelando los niveles de azúcares, ¿no? Y eso Ajá. como regla. Pero no hay ninguna evidencia científica que diga que la alimentación tiene algo que ver con paciente diabético que a consecuencia genera prostatitis o algo así, ¿no? No hay ninguna evidencia. Sería más de los factores de envejecimiento, entonces, doctora. Exacto, sí. Ay, Y el mismo proceso de la enfermedad, pues, ¿no? Del avance de la enfermedad. ujú. Ya, doctora, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas, dudas? Yo me Están quedé todos callados. con la duda, doctora, de qué era lo que nos referíamos cuando hablamos de micro y macronutrientes. Micronutrientes serían los minerales, ¿así? Sí, micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Son pequeños, por eso se llaman micro. Y los macronutrientes ya son elementos más grandes y dentro de ellos se clasifican los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Es como para clasificar entre los que son más pequeños y los que son más grandes, ¿no? Ok, Doctora, doctora, gracias por la aclaración. Ya, doctora, sí. doctora. Buenas tardes. Buenas Doutora, tardes. eu tenho uma pergunta. Eu escutei de um doutor, de um docente, que a papaya, para quem tem diabetes, não pode ser consumida. Então, Sí, es correcto. ¿es correcto que la Es papaya no correcto. se puede ser consumido? Sí, es correctísimo. ¿Qué pasa con la papaya? La papaya tiene un elemento que ablanda la musculatura lisa. Entonces, si bien es cierto, después de los 45 años y en pacientes adultos mayores se prohíbe dar la papaya, porque como tiene papayina, que lo que hace es ablandar. Ustedes han visto algunas comidas en las cuales se raya la papaya verde y se pone la carne en la papaya. No sé si han visto alguna vez. No, doctora. ¿No? Hay muchos lugares donde hacen eso y lo que hace ese componente de la papayina es ablandar la musculatura. Entonces, por eso es que se va prohibiendo a los pacientes en edades avanzadas y con problemas asociados de alguna enfermedad consumir este elemento, ¿no? Ah, sí. Estás bien, doctora. Muchas gracias. Ok. Doctora, creo que también tengo entendido que en algunas universidades, por ejemplo, la papaya la usan también para hidratar lo que es la musculatura del paciente, del cadáver, diré, de anfiteatro, y así poder Ya. también hidratar los músculos. Claro, lo que pasa es que cuando hay un cadáver en el anfiteatro, ustedes van a ver que el músculo se va resecando y se va poniendo más tenso. Entonces, lo que hacen con esto también es ablandar la musculatura. El proceso es el mismo, la idea es la misma, ¿no? Poder hacer de que ese músculo que está por el proceso de degeneración también y por el proceso de haber sido deshidratado, para poder hidratarlo nuevamente, le ponen este componente, le ponen papaya para hacer que se ablande. Es interesante. Y siempre, ¿no? Yo les digo a mis pacientes mayores a 40 años, 45, usted ya no puede consumir papaya. Consuma papaya una vez a la semana, una vez al mes, pero no a diario, ¿no? Porque ellos piensan que la papaya obviamente les va a ayudar a la digestión. Y hay quienes se meten papaya mañana, tarde y noche. Pero al margen de, obviamente, como ablanda la musculatura, el intestino, no nos olvidemos que tiene músculo, es un músculo. Entonces lo relaja el esfínter y por ende hace de que uno vaya al baño. Pero eso a la larga va a hacer que todos nuestros músculos se vuelvan más flácidos. Entonces hay pacientes adultos o mayores a 40, 45 años que consumen papaya y van al gimnasio y no enduran nunca ese músculo.
Entonces le quitamos la papaya y el paciente mejora muchísimo. Ok, es interesante estos datos referenciales. Sí, doctora, es muy interesante. Y hay algunas cositas que de poco en poquito se los voy a ir dando algunos tips para los pacientes. De a poco en poco para que no se sobresature. Hoy día han hecho referencia a la papaya y hemos hablado del elemento. Ok, bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Entre las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles, ¿hay alguna diferencia en los beneficios que trae? O sea, ¿algún beneficio, dice? sí, quizás las vitaminas hidrosolubles tienen más beneficios que las vitaminas hidrosolubles, o es el mismo beneficio que tienen. Tienen casi los mismos beneficios, no hay gran diferencia. La diferencia es la solubilidad, ¿no? De cada uno de los elementos. Esa es la diferencia. Pero que obviamente algunos son más dañinos que otros, ¿no? Para el organismo en particular. Doctora, Solís, sí. disculpe, ¿puedo desconectarme? Que ya va a comenzar mi otra clase de Sí, yo química también orgánica. tengo otra clase. Ok, bien. Vamos a ir culminando entonces la clase. Aquellos que no tienen grupo, por favor, queden